En este canal vamos a desglosar en cada una de sus cartas y sus significados el tarot de Érase una vez de Lisa Hunt. Este tarot está diseñado en base a cuentos de hadas, legendarios, cuentos para niños, que en realidad tienen metáforas para adultos. Estos cuentos, cada uno de ellos representa una de las cartas del tarot y tiene una gran sabiduría oculta. Los cuentos, en general los cuentos infantiles que se escribían anteriormente, contenían ocultos en sus historias, en sus palabras, significados alquímicos referentes al crecimiento y la evolución del hombre, a situaciones que han de pasar para aprender, para crecer, y todo está contenido en este tarot. Vamos a ir ahora de a una, desglosando todas las cartas. Primero les voy a leer una introducción para que puedan entender cómo es que funciona en general los cuentos con relación al crecimiento evolutivo y al significado del tarot. Mientras miramos las cartas que van a ir, las imágenes de las cartas que van a ir corriendo en el video, les voy a explicar qué es un cuento de hadas. Los cuentos de hadas están dotados de magia, conjuran todo tipo de fuerzas bestiales y nos ayudan a mirarnos en el espejo de la expresión humana. Hay muchísima crueldad y sufrimiento dentro de estas historias, y sin embargo, al enfrentarnos a retos aparentemente insuperables, los cuentos pueden proporcionarnos la guía que nos devuelve la fuerza y la esperanza. Una de las características principales del cuento de hadas es su capacidad para atraer al público. Cada cuento tiene el potencial de tocarnos una fibra sensible y hacer que los lectores contemplemos aspectos de nosotros mismos en la historia. El anhelo de amor de la sirenita, por ejemplo, la lleva a tomar una decisión drástica. Sus dificultades se identifican con las nuestras conforme la vemos descender y hundirse dentro de las sombras negras de la desesperación. También hay personajes amenazadores, como las madrastras malvadas, consumidas por la envidia, la ambición y el deseo de posesiones. La suya es un alma rota, dedicada por entero a hacer sufrir a otras personas. No obstante, nos identificamos con su inseguridad y con la aprensión que podemos albergar ante la familia, el envejecimiento y otros asuntos de nuestras vidas. Quizás los encuentros con los personajes malévolos de los cuentos no constituyan una crónica exacta de nuestra experiencia personal, pero nos sirve como recordatorio de que todos podemos caer en algún momento en comportamientos negativos. Los primeros cuentos. Existen muchas teorías acerca del origen de los cuentos de hadas. Hay quienes dicen que procedían de diversas fuentes y fueron expandiéndose de una tierra a otra. Otros afirman que son manifestaciones de experiencias compartidas por la humanidad en su conjunto o del inconsciente colectivo. Independientemente de cuál sea el origen exacto de las traducciones y de las traducciones subsiguientes, podemos encontrar los mismos o similares temas en los relatos de todo el mundo. Los cuentos se popularizaron, evolucionaron y adquirieron el tono, el punto de vista y forma de expresión que le prestaba cada cuentacuentos. Esta historia refleja la atmósfera social de la época en que fueron contadas, pero la mayoría tiene un tono universal que las ha mantenido vigentes a través de las eras. Muchos cuentos de hadas nacieron en culturas ancestrales. La historia de la Bella y la Bestia tienen reminiscencias del romance de Eros y Cupido de Apuleyo, escrito en el siglo II después de Cristo. Con el tiempo, esta historia del novio hizo su incursión en el repertorio cultural de la narrativa y en la versión de ella llevó a cabo Jean-Marie Lepris de Beaumont se convirtió en La Bella y la Bestia, tal y como hoy en día la conocemos. El tema sigue atrayendo la atención de los escritores y ha resurgido en diferentes adaptaciones, como el Beauty de Robin McKinley, que le da un refrescante giro a la trama, además de una película de animación
producida por la factoría Disney, y una serie de televisión de los 80 sobre un hombre león y una rica dama que establecen entre ellos una curiosa relación. Los cuentos del estilo de Cenicienta son probablemente los más comunes. La versión más antigua de que se tiene noticia apareció en China alrededor de los años 850-860 después de Cristo. Otros similares, tales como La chica de los gansos, Capa de juncos, trata acerca del del destierro de la heroína, una trama que se encuentra en prácticamente todas las culturas del mundo. Con la llegada del Renacimiento, se empezó a dotar de una estructura literaria a estas historias. Escritores de la talla de Giovanni Francesco Strapola, Giambattista Basile, Madame d'Aulnoy, Charles Perrault, Anatole Galland y Jacob Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, contribuyeron a transformar la tradición del cuento de hadas en una institución cultural. El atractivo imperecedero de estos radica en su capacidad de estimular a los lectores tocando la fibra de las emociones humanas de una manera que, además de entretenernos, nos inspira. El arte de maravillarse. Los cuentos de hadas constituyen el formato ideal para la autoexploración. Los temas, motivos, arquetipos y símbolos nos transportan a un espacio de vivencias compartidas en el que nuestras dificultades personales se integran fácilmente a las de los personajes de la historia. Esto nos ayuda a liberar la mente a través del mundo de maravillas del que nos hacen partícipes. Al contemplar estos arquetipos, podemos distinguir en ellos los diversos patrones del comportamiento del ser humano. Viajar por la tierra de lo imaginario puede servirnos para hacernos más conscientes de nuestra propia realidad. Queremos ver cómo la heroína supera los obstáculos y alcanza el éxito, albergarnos la esperanza de que hay justicia y rendición, y queremos por encima de todo sentir que podemos llegar a ser los dueños de nuestro propio destino. Todo aquello que esperamos de los cuentos de hadas refleja nuestra propia necesidad de satisfacer nuestros deseos. Cautivar los sentidos. Los temas básicos que aparecen en los cuentos de hadas, personajes que ascienden de la miseria a la riqueza, monstruos que se metamorfosean, animales que nos ayudan y otras manifestaciones de lo fantástico, resuenan con la humanidad a un nivel colectivo. Esto se completa con una gran riqueza de simbolismo y significados subyacentes, y en ocasiones nos sirve como modelo moral para mejorar nuestra vida. Queremos que el bien triunfe sobre el mal. Los cuentos de hadas, al colocarlos en el mundo de lo maravilloso, donde el individuo normal y corriente puede aspirar a conseguir grandes logros, nos permiten vislumbrar nuestras propias limitaciones y miedos. El lenguaje poético que utilizan y sus mágicas descripciones cautivan los sentidos y nos ayudan a cruzar el umbral para entrar en un mundo que es espejo de nuestras vivencias y que al mismo tiempo les sirve de estímulo a nuestro pensamiento creativo. Los cuentos de hadas ayudan a desarrollar el material que se encuentra en las capas más profundas de nuestra conciencia, y con frecuencia esta aventura nos conduce hasta paisajes internos poblados por esperanza, sueños, posibilidades y en ocasiones deseos y turbulencias emocionales que se esconden en lo más profundo de nuestro ser. El cuento de hadas puede ser un vehículo para la transformación y nos proporciona la clave para nuestro propio y vivieron felices, al ayudarnos al ver más allá de los confines del pensamiento limitado. Podemos aprender a visualizar mejor nuestros deseos más profundos, pero para lograr superar la tendencia a descartarlos como irrealizables, hay que estar dispuestos a aceptar que lo fantástico puede convertirse en transmisor de los mensajes del alma, y puede hacerlo cuando, como mensajeros a los personajes de los cuentos de hadas y los arquetipos que representan, por ejemplo, los animales con formas humanas, pueden servirnos para reconocer nuestra naturaleza animal. Los que hablan, como criaturas inteligentes, nos recuerdan que también nosotros somos animales. Sus palabras van dirigidas a nuestros instintos y obsesiones. El monstruo capaz de cambiar de forma puede simbolizar la fusión de nuestras diversas capas de conciencia y sirve como precursor para el autodescubrimiento y la individualidad.
Estas pulsiones, por lo general reprimidas, aparecen vivamente dibujadas en los cuentos de hadas y pueden manifestarse como monstruos o fuerzas opuestas. Una de las misiones del cuento de hadas es forzarnos a hacer frente a las entidades escondidas en lo más profundo de nuestra psique. Esta suele ser la parte más dura del viaje, sacar a la luz las sombras y aprender a lidiar con ellas de una manera que nos asegure el éxito. Solo entonces podemos seguir adelante en pos de nuestro destino final, el castillo. El castillo, representado por la carta de "y fueron felices", tradicionalmente la carta del mundo en el tarot, simboliza una conciencia espiritual superior, además de la obtención de la plenitud. Los cuentos de hadas potencian el espíritu creativo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Nos incitan a explorar la magia de nuestra mente para obtener ideas innovadoras. De esta manera, el final feliz de los cuentos de hadas es una afirmación de lo que somos capaces de conocer y de lograr, una celebración de lo que podemos llegar a ser si escuchamos la voz mágica que resuena en el interior de nuestra cabeza. Por esta misma razón, vamos a leer uno a uno los cuentos que pertenecen a cada una de las cartas en diferentes videos de aquí en más, y vamos a leer la metáfora, no solo la metáfora que viene escrita en el libro, sino también que vamos a conversar un poco para extenderla y ampliarla un poco más. Bueno, queridos amigos, me despido de este video y los espero en el próximo ya para ver el primer cuento, para escuchar el primer cuento que pueden escuchar los niños también, porque en realidad están escritos para ellos, pero que los grandes, los adultos, debemos de escuchar con muchísima atención para aprender lo que hay detrás. Y por qué no, para manifestarle estas metáforas del modo que el niño lo pueda entender, ¿no? Para también transmitirles una enseñanza a ellos, basada en el mismo cuento que ellos van a entender, de acuerdo a su infancia, pero que son capaces también de poder ir percibiendo el bien, el mal, ¿sí? Lo que es correcto, lo que no, y aquello que nos puede ayudar a progresar dentro de las historias que se ven como infantiles, pero todas tienen un gran fondo de realidad. Queridos amigos, me despido en este video entonces y nos vemos en el próximo video con el primer cuento. Estas lecturas también los van a ayudar para conocer este tarot, por si en algún momento lo quieren utilizar. Hasta pronto y bendiciones para todos.